semejante a la bestia, ¿quién puede pelear, luchar contra esa bestia? Verso 5 dice, se le dio una boca a la bestia que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Mire, quiero llevarlo, empezamos de esa manera para llevarlo. El enemigo, desde que Dios pone a la primera pareja en el huerto del Edén, ahí aparece el enemigo. Y desde el capítulo 3, verso 15 en adelante, Dios establece que de la simiente de la mujer, del pueblo, del fruto del vientre que iba a surgir a partir de Eva, se iba a establecer ya una guerra espiritual. Y esa guerra espiritual ha surgido desde que Adán y Eva falló. Y llegamos al libro de Apocalipsis, y en Apocalipsis vemos nosotros potestades que se levantan para blasfemar el nombre de Dios y el nombre o de los que están en el cielo. Mire qué poder, mire qué falta, vamos a ponerlo de esta manera, falta de respeto, falta de muchas cosas, pero la palabra es clara, dice, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. O sea, les dio poder, o sea, una potestad de maldecir, potestad de proferir palabras contra Dios, proferir palabras contra el pueblo de Dios. Entonces, esto es una guerra de palabras. ¿Cuánto me van entendiendo? En una ocasión, una persona nos preguntó hace muchos años, porque dice que sus padres cuando se estaba casando, pues sus padres, sobre todo la mamá, le dijo, cuando tengas tus hijos, vas a saber lo que yo he sufrido. Y dice, y a mí se me grabó en el corazón aquella palabra que mi madre me dijo, dice. Y desde que empecé a tener hijos, solo ha sido sufrimiento. Y me dice, y ya soy cristiana, ya profeso la fe, pero todavía sigo sufriendo con mis hijos. Entonces yo le dije, el problema es que cuando nosotros recibimos una maldición, que es de palabras, va a hacer efecto en tu vida, siempre y cuando le des autoridad a la persona, a la boca que lo dijo, y tú lo recibas. Pero en la cruz del Calvario hay alguien que pudo vencer aún esa maldición de tu madre. Si tú lo crees, recibe la autoridad de Cristo y vamos a orar por ti. Y desde ese momento se rompió esa maldición. A veces nosotros no nos damos cuenta de lo que sucede en el mundo espiritual. El enemigo solo anda buscando una boca que profiera palabras contra Dios, contra la obra de Dios y contra cualquier cosa que sea Dios. Pero no va a venir el diablo como usted se lo ha pintado, con dos cuernos, una cola, un tridente ahí rojo. No es así. Cualquiera que profesa palabras contra Dios, contra usted, ya es un diablo. ¿Cuánto van entendiendo? Entonces yo quiero llevarlo para... Siguiente, hijo, por favor. Vamos a entender algo precioso en esta mañana. El enemigo no descansa. Es alguien que no va a dejar de atacar tu vida. No va a dejar de atacar tu economía, no va a dejar de atacar tu salud, no va a dejar de atacar tus sentimientos. El enemigo no descansa. ¿Cuántos me van entendiendo? ¿Cuántos creen que tienen un enemigo? Porque ustedes dicen, no, pastor, yo hasta con el diablo me llevo. No. Aquí, mire, se puede llevar con todo menos con el diablo, el Señor lo reprenda. Hay cosas que tenemos que entender. Entonces el enemigo, por la palabra del Señor, siguiente hijo, por favor. Palabra de Lucas capítulo 4, verso 13. Jesús es llevado al desierto
por el Espíritu Santo, por el Espíritu, y es tentado. Dice que durante 40 días, 40 noches es tentado. De repente lo transportan, lo llevan a la cúpula del templo, lo llevan a una gran ciudad, lo tientan en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, y no pudo el enemigo vencer. Pero en el verso cuando hubo terminado toda la tentación de ese día. No es que lo tentó y dijo, ya no puedo con él y me voy y jamás vuelvo. No, lo tentó ese día en todas las áreas. Y como no pudo, él dijo, él mismo aclara, dice, se alejó de él esperando. Las tentaciones te van a llegar todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Mientras estés fuerte en Dios, no va a suceder nada. Pero el enemigo va a estar esperando, así como un gato caza un lagartijo. Bueno, aquí los gatos ni para eso sirven, los benditos gatos, ¿verdad? Que hay que darles. Pero estoy hablando de gato de pueblo, ¿ok? Porque si se acuerda acá, el gato acá le tiras un lagartijo, es más, se espanta el lagartijo. Pero en mi pueblo no, hermano. En el pueblo aquí los gatos se agazapaban y ni se movían hasta que pasaba el lagartijo. Pero estoy hablando de gato de pueblo. Gato de ciudad, sobre todo de Miami. Sos ingratos. Ni con el agua enfrente toman. Entonces mire esto precioso, el enemigo nunca descansa, siempre está esperando una oportunidad para hacernos caer. Pastor, y es pecado caer, caer es caer. Lo glorioso es que hay un Dios que dice en su palabra que 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta. Te puede agarrar desprevenido, puedes tropezar y caerte, pero es poderoso el que te levanta. ¿Cuánto me van entendiendo? Entonces en este caminar se puede resbalar uno, se puede caer, puede fallarle, pero hay una sangre que fluye desde el altar, que todavía esa sangre vive y levanta al caído. Siguiente, hijo, por favor. Entonces yo quiero ir formando esto precioso. El apóstol Pablo nos escribe para apercibirnos, 2 Corintios 2:11, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El apóstol Pablo, el perito arquitecto, el que Dios le dio los diseños para la iglesia, él escribe y dice, tienen que saber, tienen que darse cuenta que hay un enemigo y tienen que saber cómo él trabaja, cómo él ataca, cuáles son sus formas de trabajar para que no tome ventaja de nosotros. Ahora le pregunto, voy a salirme del terreno espiritual y vamos a lo literal. ¿Alguna vez usted ha tomado ventaja de alguien? Va a ver que es tan santo que va a decir que no. Antes de que fuera cristiano, ¿alguna vez tomó ventaja de alguien? Ahora sí verá que sí. Antes de que éramos cristianos, ¿alguna vez tomamos ventaja de alguien? En otras palabras que no me están entendiendo el buen español, ¿se aprovechó de alguien? ¿Así se me está entendiendo? Sí. Por ejemplo, estaba vendiendo, allá en su pueblo estaba vendiendo tamales quizás, y decía, no, es que son a 2 por el peso, a 2 por lempira. Y usted dijo, no, deme 3 y me los llevo. Es ventaja. Sabemos nosotros, el enemigo tiene diseños de cómo atacarnos. El problema nuestro es ignoramos cómo trabaja. ¿Es normal que en una iglesia hayan hermanos peleados entre ellos? Ayúdame. Entonces el hermano dice, no debería. Pero dentro del pueblo, otra vez Rolando está aquí. Esto se maneja, el enemigo maneja tan hermosas las cosas a veces, tan sutil, que el hermano Rolando es un ejemplo, ¿ok? Es un ejemplo. El hermano está distanciado, está peleado con Freddy.
Es un ejemplo. Pero están peleados por tonteras. Que no se dieron cuenta que el enemigo manejó esa tontera, esa simpleza, y ya los tiene distanciados. Ese ejemplo. Okay, yo sé que se aman, acaban de servir. Que no vaya a decir el hermano pastor dijo. Es un ejemplo. ¿Okay? Entonces llega un momento en donde estamos distanciados. Venimos a la iglesia, levantamos manos, adoramos, pero no nos damos cuenta de las maquinaciones del enemigo. Y el enemigo le da hasta la caricia al hermano Rolando y al hermano Freddy. Así los quiero. Qué bendición se llevan hoy. Después de servir, están enojados. A ver si la próxima semana me siguen igual. Nosotros no nos damos cuenta cómo trabaja el enemigo. No nos damos cuenta el efecto que hace y estamos en la iglesia, pero estamos apartados de Dios, alejados de Dios. Pastor, ¿por qué? Porque el Señor en su palabra nos mandó mandamientos nuevos doy, que se amen los unos a los otros. Y si aquí no nos podemos amar, entonces yo no sé qué religión estamos profesando. ¿Cuánto me entendieron? ¿Es capaz de amar al que está a su lado? ¿Sí? Aunque sea boricua. ¿Es capaz de amar al que está a su lado? Aunque sea colombiano. Es que, ya ve que la mujer samaritana le dijo a Jesús, es que tú no sabes, le dijo. Parecía catracha que vos no sabes, le dijo. Que samaritanos y judíos no se llevan. Y eran hermanos. ¿Cuánto me van entendiendo? Entonces este año vamos a ser inteligentes por la palabra de Dios para cuando el enemigo quiera atacar tu vida, tu hogar, tus hijos, tu matrimonio, tu economía, estar apercibido cómo ataca, cómo trabaja, para que Satanás no tome ventaja de vosotros, pues no ignoramos sus ardides. ¿Saben lo que es tomar ventaja de los varones acá? Yo sé que si pregunto a las hermanas, hay ocasiones en donde las mujeres pelean más que los hombres, fíjense. ¿A que sí? ¿Alguna de los varones que están aquí, alguna vez pelearon? ¿Sí? ¿Allá en la calle pelearon? ¿Sí? Levante su mano el que nunca peleó en la calle. Bueno, está bien tú. No, está perfecto. No vayan a pelear. ¿Ok? Pero allá en mi pueblo había una doctrina, una enseñanza. Que el que pegaba primero. Mire, todos los pueblos. Yo pensé que el pueblo mío era el pueblo más apartado del mundo. Pero veo que en todos los pueblos está la doctrina. El que pega primero, pega doble, hermano. ¿Verdad que sí? Eso es. Y es cierto, le cuento. Si tú das el primer golpe, te das el lujo de dar el segundo trancazo. Y ganar. Ahora, quiero llevarlo a esto. Si el enemigo da el primer golpe, le cuento que da el segundo. A lo literal y a lo espiritual. Si te dejas recibir el primer golpe del enemigo, el segundo lo da él también. ¿Cuántos me entendieron? Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, tienen que ser de esta manera para que Satanás no gane ventaja sobre vosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Ya el que está metido en este rollo, el que es cristiano, debe de saber cómo trabaja el enemigo. ¿Cuántos me están entendiendo? Pastor, los hogares, ¿saben ustedes que yo estoy sumamente admirado? Antes era preocupado, pero ahora estoy admirado. Para los 80s fue cuando el todopoderoso congregación cristiana evangélica, yo no escuchaba que habían divorcios. Para los 80s. Yo nunca escuché, o por lo menos donde yo me desenvolvía, nunca escuché que había divorcios cristianos. Pero le cuento,
Hoy los divorcios cristianos, los hogares cristianos van a la par con los hogares. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque no nos damos cuenta cómo trabaja el enemigo. Porque no le tomamos en cuenta los ardides que utiliza el enemigo para dividir hogares. Por otro lado, hay una corriente que el mismo enemigo ha levantado durante años, la han trabajado. La mujer quiere ser igual que el hombre. ¿Verdad? Sí, la mujer quiere ser igual que el hombre, la famosa libertad femenina y que quieren estar a la par del hombre y que nunca lo van a hacer. Pastor es machista, no, hay un diseño divino. La mujer nunca va a lograr ser igual que el hombre, es más inteligente que el hombre para empatar el partido. La mujer es súper, extra, mega, archi, tetra inteligente, pero Dios hizo un diseño. Y sobre ese diseño nadie puede ir. ¿Cuántos creen que las mujeres son inteligentes? Bueno, por lo menos las mujeres, créanlo. Las mujeres son súper inteligentes, hermano. Sensibles, astutas, hermano. Controladoras. ¿Perdón? Sabias. Controladoras. ¿Está de acuerdo? Pero hay un diseño divino. Y de ese diseño, en esta tierra, nadie va a pasar sobre Dios. ¿Cuántos me entendieron? Y este es un problema. Entonces, lo que necesitamos es sabiduría en los hogares. Sabiduría de la pareja. Por ejemplo, mi esposa que no está ahí o sí está ahí. Mi esposa sabe hasta dónde puede caminar. No porque yo se la haya impuesto. Pero llega un momento y me dice, papi, esta es tu responsabilidad. Esto es tuyo, esto es tuyo, esto es tuyo. ¿Por qué? Porque ella en un principio era muy liberal, pero cuando Dios nos encontró, Dios empezó a transformarla, a cambiarla, y ella dice, no, tu lugar es este. Yo le he dicho a ella, a ver cuándo, porque ella sabe más Biblia que yo, a ver cuándo tú traes una enseñanza. Tú eres, no soy yo. Y si Dios nos lleva a donde tenga que llevarnos, tú eres el responsable. No quiero violar esa ley. Dios te puso ahí para predicar, tú eres. Yo estoy contigo. Si tengo que trabajar con las hermanas, trabajo con las hermanas. Si tengo que dar clase a los niños, doy clase a los niños. Si tengo que estar acá, lo hago con amor, con gusto. Pero esa es responsabilidad tuya. Entonces ella sabe sus límites. No impuestas por lo que dice la palabra. Entonces hay que saber, hay que entender cómo trabaja el enemigo. Y Dios nos ha bendecido, hemos caminado, hermano, estos años felices, contentos. ¿Por qué? Porque hay un orden en Dios, que ni ella lo viola, ni yo lo violo. Seguimos, hijo. Entonces quiero llevarlo. La guerra siempre será de palabra o con la palabra. ¿Saben ustedes que la palabra de Dios es ley? ¿Cuántos pueden declarar la palabra de Dios es ley? ¿Y saben ustedes que la palabra del hombre debería ser ley también? ¿Sí sabe o no sabe? Levante su mano el que tiene por lo menos 49 años. Por 49, 40. Levante su mano, no sé por qué. Mire, uno, 49. ¿Ok? Mire, yo le estoy diciendo así, 49, pero quizá tenga 49 y medio casi dándole al tostón, ¿verdad? Pero no importa. ¿Ok? Pero ahora, los que tenemos 49 años, yo me acuerdo los tratos de los hombres en los pueblos. Antes no había dónde firmar. Bueno, sí había, pero antes no firmaba. Antes usted compraba, no sé, una vaca, un caballo, lo que sea. ¿Y cuánto? ¿Dónde le firmo? No, señor. Próximo mes lo pago. Lo espero el próximo mes. Así se compraban las cosas.
Hoy día, hermano, tiene que firmar y un montón de papeles. Y aparte de firmar, lo tienen que y paga. ¿Por qué? Porque aún la palabra del hombre ya no vale. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, por la palabra, por la palabra. Siguiente, hijo, por favor. La guerra siempre será de palabra o con la palabra. El ataque contra Adán y Eva. Mire esto precioso. Esto, usted ya se sabe esto, pero quiero llevarlo para que usted vea este ángulo. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comerás de ningún árbol del huerto. Mire, mire esto precioso. Solo quiero que entienda usted esto. ¿Qué le provoca al ser humano? ¿Qué le provoca al ser humano? Que de repente yo venga con el hermano Rolando y le digo, ¿con que usted dijo eso? ¿Qué provoca eso? Primeramente dice, ¿con que usted dijo eso? Automáticamente surge dentro del ser humano algo de rechazo. Ya pone barrera, pone todo lo que usted se puede imaginar dentro. Entonces la serpiente, siendo astuta, recuerde, confrontación de palabras. Viene la serpiente y le dice, con que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Lo primero que hizo fue meter duda. Pero Dios no había dicho eso. Y la mujer, como es que la mujer tiene una bendición, hermano. La mujer le presta oído a todo, cuando quiere. ¿Sabe qué? Mire, la mujer, no, bueno, las santas mujeres de Dios no son así, pero allá del mundo, ¿ok? Las mujeres allá en el mundo son noveleras, telenoveleras. Se saben todas las telenovelas, no las cristianas, las de allá. Y que la mujer lo practique, que la mujer pues dedique su tiempo a ver telenovelas, está bien. Pero ¿sabe que yo no soporto, hermano? Que un hombre sea telenovelero. Ay, hermano pastor, es que los martes no voy porque es que la hija del lobo, yo quiero saber cómo va. Grábalas. Porque ahora ya se puede grabar. Y hermano, estaban metidos en el ambiente aquel. Y yo decía bueno, ¿de qué platican? No, es que usted no ve. No, véala, no se la pierda. Está bien. Es más, el lunes termina, pero estos capítulos, hermano. Que una mujer esté bien, pero un hombre. Entonces, mire esto precioso. Entonces la mujer, la serpiente sabía por dónde entrar. Sabía que Adán no le iba a prestar atención. O como dicen ustedes, no le iba a parar bola. Pero de repente agarra a la mujer y dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos, pero el fruto del árbol en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Mire esto precioso. Cuando nosotros leemos la Biblia, Dios ciertamente dijo que ellos no podían comer del fruto. Pero no dijo que no lo podían tocar. Ahora, présteme atención. ¿De dónde la bendita Eva sacó que no se podía tocar? Entonces, en la versión de Eva, dice que el que se autoimpuso, ni siquiera no vas a comer. Y Adán dijo, bueno, para que yo no peque, ni lo voy a tocar. Entonces él se autoimpuso una reprensión un poco más grande para no pecar. ¿Cuántos van entendiendo?
Entonces Dios le dice, de ese no debes de comer porque el día que muera, el día que comas de él vas a morir. Y Adán lo vio y dice, bueno, yo ni lo voy a tocar. Y la esposa dijo, ni tocarlo entonces. Entonces el enemigo, la serpiente, recuerde que la Biblia dice que era la más astuta. Entonces dice que empezó la plática, para que usted me siga la película, empezó la plática la serpiente y la doña Eva. Y doña Eva le dice, no, es que Dios dijo que ni deberíamos de tocarla. Y dice que ese momento en que ella abrió su boquita santa, la serpiente le hizo así y la empujó y tocó el árbol y no le pasó nada. ¿Por qué no le pasó nada? Porque la prohibición era comer. Tocarlo no había problemas. Y cuando ella toca el árbol por el empujón de la serpiente le dijo, ya ves que tu Dios sabe que el día que de él comas tus ojos se van a abrir y vas a ser igual que Dios, creadores de mundos. Y ya no pudo y comió. Ahora, présteme atención. ¿La guerra de qué tipo fue? Palabras. El enemigo va a atacar. Y va a atacar con palabras. Y la única forma de tú poder repeler en esta confrontación es con palabras de Dios. Más adelante vamos a ir armando. Siguiente, hijo, por favor. Vamos a ir armando esto. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, mire esto. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Entonces vemos nosotros el proceso. Siguiente, hijo, por favor. Cuando nosotros vemos este resultado, el enemigo con las palabras quiere hacer que desobedezcamos las órdenes de Dios. Ciertamente no moriréis. Quita el temor a las órdenes de Dios. Las palabras que trae el enemigo, el propósito es quitarle el valor a la ley de Dios. ¿Cuánto me están entendiendo? Si el Señor dice que somos santos y que nosotros permanezcamos santos, hay que buscar la santidad. ¿Está de acuerdo? Si el Señor dice que nos amemos los unos a los otros, tenemos que buscar amarnos los unos a los otros. Hermano, es que ese hermano no lo paso. Pues no lo pase, ámelo. Antes de pasarlo, deténgase, hermano. Mire, no lo pasaba, pero hoy lo paso. Dios le bendiga. Venga, hello. Allá en el pueblo mío, no en el suyo, hay un proverbio que dicen, es que ese hermano o esa persona me cae gorda como patada de mula en la boca del estómago y en ayunas. O sea, ¿cómo le cae? Hermano, mal es poco. No lo puedo ver, pues ya está dentro de la iglesia, ya fue lavado con la sangre de Cristo y usted tiene que buscar la forma de amar a esa persona. Y cuando usted empiece a tratarlo, cuando usted empieza a establecer comunicación, contacto con esa persona, con esa o esas hermanas, esos hermanos, se va a dar cuenta que son las personas más agradables y más dulces que Dios tiene acá. Claro, tienen que... Porque todos llegamos a los pies de Cristo con cara fea. Ahora ya nos brilla un poquito. ¿Está de acuerdo? Porque una vez decía, hermano, ¿y por qué Dios escoge puro pastor feo? Decía un pastor.
Dice, no, bueno, es que los bonitos no quieren. Bueno, ese pastor decía porque se sentía feo, pero yo no. Yo estoy diciendo lo que el pastor decía. Ciertamente no moriréis, quita el temor a las órdenes de Dios. El día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos. Lo hace parecer bueno. Los que ya estamos aquí, mantengámonos para Dios. Sabe que durante muchos años, he sabido que Dios ama a su pueblo. Pero muchas veces no lograba entender, yo personalmente, no lograba entender el valor que tiene el pueblo de Dios y el amor que Dios le tiene a su pueblo. No lo lograba entender. Porque yo veía personas que caían y caían y caían y se levantaban y caían y se levantaban. Y yo siempre guardándome, hermano, veía caer y decía yo, ya caí otra vez, Señor. Y decía yo, pero ¿por qué no le das una y se acabó? Hasta que un día Dios, tratando conmigo, Él me dijo, hijo, no has caído porque primero te he guardado. Segundo, has decidido mantenerte así. Pero tú no sabes la lucha que tiene aquel. Lo amo igual que te amo a ti. ¿Cómo pelear contra Dios? ¿Te atreves a decirle al que está a tu lado? Él te ama. Si lo cree o no lo cree. Lo que no le agrada a Dios es el error que cometes o el pecado que cometes. Ahí es donde dice el Señor, no, tu pecado no me agrada, pero de que te amo te sigo amando. Pastores, ¿hasta dónde llega el amor de Dios? Hasta antes de que partamos de esta tierra. Media vez partimos, no nos reconciliamos o no lo aceptamos, ahí se acabó. Seguimos. Entonces mire esto precioso. Génesis capítulo 3, versos 14 y 15. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Verso 15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Capítulo 3 de Génesis, versos 14 y 15, ahí se abre abiertamente la guerra. Dios declarando, a partir de este momento empieza una guerra de simientes, una confrontación de simientes. ¿Cuántos creen que nosotros somos la simiente de Abraham espiritual? ¿Cuántos creen que nosotros somos el pueblo de Dios escogido? Entonces eres simiente del Dios Altísimo y por lo tanto la guerra está contra ti. No quieras, la guerra está contra ti y el enemigo quiere tumbarte la cabeza. Ahora présteme atención. ¿Cuántos creen que el cielo en la presencia de Dios tiene que ser algo hermoso? ¿Sí lo cree? Que en la presencia de Dios tiene que ser algo sublime, algo glorioso. Tener a ese Dios, el creador del universo, tenerlo ahí, tenerlo con nosotros. Estar en una ciudad hecha específicamente, especialmente para un pueblo especial. Tiene que ser un lugar demasiado glorioso. Pues de ese lugar expulsaron al querubín protector, hoy diablo. ¿Está de acuerdo? Y él no va a volver a entrar ahí. Pero tú sí. ¿Cuánto me están entendiendo? El diablo no va a volver a entrar. Ya tiene un lugar donde va a ir. Pero usted sí va a entrar a ese lugar. ¿Está de acuerdo? Ahora, présteme. ¿Por qué tanto interés de que usted no entre? Ayúdeme. Ayúdeme, entienda esto. ¿Por qué tanto interés del enemigo de que usted y yo no entremos? En primer lugar, él dice, yo sé lo que hay en ese lugar. Yo era el virrey en ese lugar. Yo me paseaba donde yo estaba.
No sé si me va entendiendo. Entonces el enemigo va a tratar por todos los medios de que el pueblo que ya fue lavado con la sangre de Cristo no llegue a ese lugar. Y hay un ataque despiadado sobre todo lo que es pueblo de Dios. Ayer estaba triste. Un pastor me envió un video, bueno, no un video, un audio. Y en Brasil, un pastor, su último mensaje antes de suicidarse, pues empezó a hablar, estaba platicándole al pueblo, predicando supuestamente al pueblo, y decía: esto no me lo está, no lo estoy diciendo por algún ministerio, esto no lo estoy diciendo porque me está presionando esto ni mi familia, ni mi esposa, nadie sabe, pero quiero hablar esto. Y empezó, porque todo lo que sufre un pastor, después de que terminó su mensaje, fue y se suicidó. Y ese pastor recibió el audio de su amigo y dice, llorando, dice, pues quiero difundirlo. Perdónenme si los estoy ofendiendo, pero quiero difundirlo. ¿Por qué? Porque muchas veces el pueblo no ve, no valora, no entiende el trabajo de Dios. Y este pastor decía: no tengo necesidad económica, pero esto me han hecho dentro de la iglesia, esto, y no vale la pena. Se suicidó. Imagínense ustedes cómo está la presión, cómo está la situación. En los Estados Unidos, el año pasado se suicidaron 3 pastores más 2 hijos de pastores. ¿Por qué? Porque, hermano, el enemigo es astuto. El enemigo sabe cómo entrar, cómo infiltrarse y hacer estragos. Por eso nosotros estamos hablando en estos días, nosotros necesitamos prepararnos. Cada familia necesita prepararse. ¿Por qué, pastor? Porque los tiempos son peligrosos. Y la única preparación que existe es buscar a Dios mientras pueda ser hallado. No hay otra. No hay otra forma de permanecer. Buscar a Dios, someterse a Dios, leer su palabra, congregarse. Hermano, abrir el corazón delante de Dios te va a mantener firme para que no caigas. ¿Por qué? Porque el ataque es despiadado. Dele gloria a Dios en este momento. Si su familia no está siendo atacado, bendiga a Dios. Si su economía no está siendo atacada, bendiga a Dios. Si su salud no está siendo atacado, bendiga a Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo se ha levantado, pues, dice la palabra del Señor, con grande ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Siguiente hijo, por favor. Mira, el resultado de esta guerra, el huerto, el resultado de la plática, el resultado de estarle escuchando, poniendo oídos a la serpiente, es ser echado del huerto. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. ¿Quién ganó aquí la batalla? ¿Quién ganó la batalla? El enemigo. Sin darse cuenta, una simple plática, lo expulsan del huerto. ¿Cuánto me van entendiendo? Ok, ahora présteme atención. ¿Qué haríamos nosotros? Póngase usted en el papel de Adán y Eva. ¿Qué haríamos? Porque nosotros lo leemos y como es historia para muchos, pero para mí esta es una enseñanza y una vida verdadera. Dice, no, es que eso es historia. Bueno, no dejes que te pase a ti y seas historia tú también. ¿Cuánto me entendieron? ¿Qué fue lo que pasó en el huerto? Una plática. ¿Está de acuerdo? Pero esa plática que no debería de establecerse, los tenían que expulsarlo. Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Perdieron la bendición? ¿Perdieron la presencia de Dios? ¿Está de acuerdo?
los expulsaron del paraíso que Dios les había formado. Ahora, si eso le pasó a Adán y a Eva, ¿cree usted que no puede tener repercusión en nosotros cuando abrimos pláticas que no tienen que darse? En la escuela, en el trabajo, con los vecinos, en la iglesia, donde quiera que nos desenvolvemos. Y sin darnos cuenta, estamos aquí, pero quizás nos expulsen del huerto. Son consecuencias que nosotros necesitamos estar apercibidos de cómo trabaja el enemigo. No hubo maldición de parte de la serpiente, no hubo maldición de parte de Adán y Eva, no hubo maldición, solo palabras. Siguiente, resultado, fuera del huerto. El ataque contra Moisés, nos saltamos un poquito para llevar los dos, por lo menos tres. Siguiente, hijo, por favor. Éxodo capítulo 15, verso 8, 9 y 10. Mire esto. Al soplo de tu aliento, el pueblo de Israel acaba de cruzar el mar Rojo. El pueblo de Israel acaba de cruzar el mar. Hermano, Dios abre el mar, el pueblo pasa en seco. Pasan carretas, animales, todo el pueblo. Se cierran las aguas del mar Rojo. Dios elimina el ejército de Egipto. Entonces Moisés empieza a hablar. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como un montón, se cuajaron los abismos en el corazón del mar. Pero mire lo que sigue diciendo, lo puse en rojo. El enemigo dijo: perseguiré, alcanzaré, repartiré el despojo. Se cumplirá mi deseo contra ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. ¿Qué dijo el enemigo acerca de ti? Pastor, yo no creo, eso lo dijo allá. Bueno, el pueblo que quiere escaparse del mundo, el pueblo que quiere seguir el camino del Señor, el pueblo que quiere agradar a Dios, el enemigo ya dijo, ya lo declaró. Y desde el momento en que nosotros pusimos nuestros pies en el evangelio, ya el enemigo declaró: yo lo voy a perseguir. ¿Cuántos me están entendiendo? Hace un tiempo atrás, nosotros en una enseñanza decíamos, cuando nosotros iniciamos el llamamiento pastoral, hermano, las guerras eran terribles. Eran unas guerras que nosotros, mi esposa y yo, sentíamos cuando el enemigo nos, literalmente nos hundía en la cama para matarnos. Y yo no tenía, hermano, en el nombre de Jesús. Y volvía uno. Eran unas guerras. Nada de esto. No, eran unas guerras. Era algo terrible, hermano. Todas las noches era uno. ¿Por qué? Porque quería desanimarnos. Y un hermano que está aquí hoy dice: no, cuando usted dijo eso, decía el pastor, tonteras. Solo que un día después vino conmigo y dice: ahora sí le creo, pastor. Le digo: ¿y eso? Dice: ya me pasó. Claro, hasta que no te pasa, no crees esto. Pero aquí, el enemigo ya dijo: te voy a perseguir, te voy a alcanzar, voy a repartir. Mire, pásame la otra versión. Hay otra versión acá más rica. Nuestros enemigos pensaron: vamos a perseguirlos, vamos a darles alcance, vamos a acabar con ellos, les quitaremos todo lo que tengan y nos lo repartiremos. ¿Qué quiere el enemigo contigo? Hello. ¿Cuántos tienen paz aquí? Que no la compraron, que la compraron en la cruz del Calvario. ¿Cuántos tienen paz otra vez? Pues el enemigo quiere quitarte todo lo que tienes. El que tiene salud, quiere el enemigo tumbarlo. El que tiene trabajo, lo quieren desanimar para que renuncie, para que lo corran, para que deje.
El que tiene paz en el hogar, el enemigo se va a infiltrar, se va a meter, porque el enemigo no es partidario de que haya paz en los hogares. Quiere contiendas, quiere división, quiere que tú estés peleado con tu esposo, quiere que tú estés peleado con tu esposa, que estés peleado con tus hijos. El enemigo, su trabajo es ese. ¿Cuántos me entienden hoy? Cuando el enemigo traiga un momento de contiendas en el hogar, los dos hermanos sean sabios. El enemigo va a utilizar todas las áreas posibles que existan para poder meter la cizaña. Yo siempre lo he dicho, Jesús es un caballero y él toca para entrar. El enemigo no tiene educación. El enemigo se mete hasta por donde entra la llave. El enemigo no espera, el enemigo se mete y provoca contiendas, provoca división, provoca un montón de cosas. No permitas que el enemigo haga eso. Yo les he dicho aquí, los que están casados, cuiden su matrimonio. Los hijos, sujétense a sus padres, amen a sus padres, les va a traer bendición. Los padres amen a sus hijos, honren a sus hijos, porque es bueno honrarlos también. Pero no abramos puertas que más adelante nos van a traer consecuencias. El que ya está casado, cuide a su esposa. No la deje ir al mercado sola. Ay, pastor, al mercado. Pues al ratito se enamora el carnicero. Y usted va a decir, pastor, es que allá en el pueblo era así. Vaya, hija, traiga 2 bisteces ahí. Dígale al carnicero que luego le pago. Y está fiado. No deje ir a su esposa sola. Pastor, es que yo no soy celoso. El diablo es diablo por viejo, no por sabio. ¿Cuándo me están entendiendo? Cuide. Hay esposos. ¿Hay algún esposo aquí que no le gusta ir al supermercado con la esposa? Todos. ¿A ti no te gusta, hijo? ¿A ti tampoco te gusta? No, oblígalo, hija. Párese, vámonos. ¿Cómo que usted se queda solo? No, hermano. A veces no entendemos. No entendemos nosotros. Aquí hay que cuidar a la esposa, hay que cuidar al esposo, hermano. Ay, pastor, ¿y quién va a querer a ese pipón? Mira nada más. Hello. Esa pipa es especial, solo la tiene él. Cuídelo. No diga que no le llegó el consejo. ¿Quién se va a fijar en él? Pues si usted se fijó en él, hay otra que la puede. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Manos. Allá en el pueblo dicen que no hay roto, no falta un roto para un descosido, ¿verdad? Si esos proverbios existen es por algo. Hay unos piponcitos que son pegadores, hermano. Seguimos. Siguiente hijo, por favor. ¿Qué dijo el enemigo? Y ahí le puse una foto, mire. El enemigo se infiltra. A veces creemos que Dios nos está hablando. Y le cuento, es la serpiente. Sí. Hay ocasiones en que creemos que es Dios. Y es doña serpiente. El enemigo dijo, los perseguiré y los alcanzaré. Repartiré el despojo. O sea, hermano, es que cuando el enemigo entra, se cumplirá mi deseo contra ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Eso está escrito y nadie lo va a cambiar. El enemigo ya declaró una guerra contra el pueblo del Señor. Y en esa guerra dice, yo lo voy a perseguir. Y lo voy a alcanzar. Hello. Pastor, usted está dando mucho poder al enemigo. No, le estoy enseñando que existe la guerra y que tienes que estar apercibido de cómo ataca. ¿Cuántos me entendieron? Yo sé que el poder emana de Dios,
Pero si tú no conoces cómo trabaja el enemigo, el estrago va a ser grande. Si cuando nosotros en esta ciudad tenemos la desgracia o la bendición de que hay huracanes, desde que se va formando una, como dicen los hermanos acá, una cholita en el océano, ya lo van rastreando y empiezan a dar una información. Va a pasar por tal lugar, según este modelo va a pasar por tal lugar. Cuando ya la ven formada, dice, avisen a la zona costera de tal lugar que evacúen. ¿Por qué? Porque va a traer peligro. Imagínense, sabiendo por dónde va a pasar, sabiendo la ruta, el estrago, la velocidad, los vientos, y que no avisen, muere todo el mundo. Pero el avisado, dice el Señor en su palabra, ve el mal y se aparta. Entonces, yo no le estoy dando poder al diablo, que el Señor lo reprenda. Le estoy dando las enseñanzas que dice que el enemigo está preparado todo el tiempo para perseguirte, para alcanzarte, para destrozarte y para acabar contigo. Y sobre todo los hogares. Yo personalmente le dije al principio, yo no creo que exista el divorcio en el pueblo de Dios. Pero se aplican por ciertas cosas y si aquel no logra perdonar, no logra, que se divorcian. Pero en Dios, Jesús dijo, en el principio no fue así. ¿Por qué? Porque en el principio venían pegados los dos. ¿Quién se divorcia así? Aunque con la ciencia que hay somos capaces de que pagamos, opéreme por favor, quíteme este aparato de encima. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos... Con sus palabras el enemigo quiere dudar a la gente. El pueblo de Israel ya había pasado el Mar Rojo. Mire esto precioso. Y con sus palabras quería hacer dudar al pueblo de Dios que realmente los había liberado. Muchas veces se duda de que Dios está con nosotros. Se duda del perdón de Dios, se duda del amor de Dios, se duda de su fidelidad, se duda acerca del plan de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántas dudas mete el enemigo? Y cuando la duda entra al corazón del ser humano, en Dios. Y cuando esa persona pierde su identidad en Dios, es presa fácil del enemigo. ¿Cuándo me están entendiendo? Por eso es que Dios quiere saber primeramente lo que tú vales, lo que tú eres en Dios. Y que entiendas y creas lo que Él ya hizo por ti. Media vez el enemigo mete el dardo. Como dicen en mi pueblo, pintaste tu calaverita. Siguiente hijo, por favor, vamos terminando. Derrota a tu gigante, la guerra contra Saúl y el ejército de Israel. Mire esto precioso. Siguiente, por favor. Primera de Samuel 17:8 dice, y Goliat se paró y gritó a las filas de Israel, diciéndoles, ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogeos un hombre y que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos, pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. De nuevo el filisteo dijo, hoy desafío a las filas de Israel, dadme un hombre para que luchemos mano a mano. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Una vez más, aparece un gigante contra el ejército de Israel y contra el rey Saúl. Y ese gigante, si usted lee el verso 8, dice que estaban en orden de batalla, listos para enfrentarse contra el pueblo de Israel. Y de repente sale un gigante. Durante 40 días a ofender al pueblo de Dios. Cuando ellos escuchan esa palabra, lo puse en rojo, dice, cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, ¿qué pasó? Se acobardaron, tuvieron gran temor. ¿A quién le hicieron caso? ¿A quién le escucharon más?
Pero dice que era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y esto es lo que sucede hoy día. Le escuchamos más a la voz del gigante que a la voz de Dios. ¿Cuántos me entendieron? Prestamos oído más a lo que dice el enemigo que a lo que Dios ya ha declarado para ti. Entonces tenemos que aprender. Durante muchos años, ¿cuántas veces escuchamos mensajes? Pero yo quiero que usted entienda esto. 2020 es un año para reverdecer. Es un año para conquistar. Pero vamos a circuncidar nuestros oídos, vamos a circuncidar nuestros labios, nuestros ojos. Solo vamos a oír palabra de Dios, solo vamos a enfocar nuestra mirada en el blanco que es Jesucristo. Solo vamos a caminar únicamente como dice la palabra del Señor, que Abraham, que Moisés, que aquellos que recibieron la promesa, caminaron como viendo al invisible. Y la pregunta es, hermano, ¿se puede ver al invisible? Pastor, ¿cómo vamos a ver lo invisible? Pues no se ve, pero podemos caminar hacia él. Quiero que entienda esto. No le haga caso a la voz del enemigo. Si el enemigo enfrenta tu realidad, lo voy a llevar a lo literal. Va usted al médico y el médico le dice, es que tiene una enfermedad incurable, es que le hemos detectado esto. Usted dice, bueno, gracias a Dios que la detectaron. Pero mi Dios dice que Él es mi sanador. Usted agarre la palabra de Dios y no escuche lo que el enemigo diga. Porque media vez usted escucha lo que el enemigo dice, el miedo entra automáticamente, se desarrolla y ese miedo, ese temor empieza a generar, quizá no estás enfermo, pero ese mismo miedo y ese mismo temor hace que la enfermedad se active. ¿Cuántos están entendiendo? Siguiente, hijo, por favor. Vamos ya, terminamos ahí. Primera de Samuel, capítulo 17. Durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde presentándose en desafío. Mire lo que hace el enemigo. El enemigo te va a decir una vez. ¿Cuándo el enemigo para de atacarte? A ver, ¿por qué apareció 40 días y 40 noches? Entonces, desde el primer día que el enemigo habló, todo el ejército y Saúl temblando. Entonces el enemigo dice, nada más le doy cuerda a ellos. Pero, si tú no escuchas eso, el enemigo no puede atacarte. ¿Saben? Es que el secreto está en esto. ¿Sabe lo que hizo David? Porque David es enviado y cuando David llega, escuchó al filisteo. Y David dice, ¿y quién es ese perro incircunciso? Mire la mentalidad. ¿Quién es ese perro que se atreve a ofender a los ejércitos del Dios viviente? ¿Cómo lo vio? Un perro. Él no vio gigante, él vio un perro. Quizá era German Shepherd, pero ¿sí? No era Chihuahua tampoco. ¿Ok? Era grandulón el perro. Él lo vio, dice, ¿y quién es ese perro? Y de repente David dice, bueno, ¿y qué le van a dar al que se eche a ese perro? Y le dijeron, bueno, el rey dijo que el que venza a este gigante le va a dar a su hija. Le va a librar a toda su familia de impuestos y lo va a llevar al palacio. Hermano. ¿Qué fue lo que vio David? David dice, wow. Yo solo venía a ver cómo estaban mis hermanos, pero de aquí salgo con esposa. Hello. Aparte de eso, mi familia no va a pagar impuestos. Y aparte de eso, voy a vivir en palacio, lo que nunca pensé. Díganle al rey que yo me lo echo. ¿Escuchó lo que el gigante dijo? Esa es la diferencia. Escucha lo que tu Dios dice. Escucha lo que el rey dice.
No escuches lo que el gigante diga y vas a vencer. ¿Cuánto me entendieron? 2020, lo que Dios diga, eso se va a hacer. Lo que Dios diga de tu vida, eso se va a hacer. Es que yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien, de bienestar, no planes de mal. Yo lo recibo, planes de bien, prosperidad, planes de paz, planes de esto, planes de aquello. Pero lo que el enemigo dice, yo te voy a destruir. No, a ti no te recibo ni el saludo, pero de mi Dios todo. ¿Cuánto me entendieron hoy? Esta es una guerra de palabras. Lo que escuches o te hace vencedor o te hace retroceder. No escuches lo que digan los demás de ti. No escuches lo que el enemigo diga de ti. Si alguien llega, es un jocoso nada más, y alguien le dice, es que usted está feo, dígale, bueno, pero gloria a Dios que aún feo, Dios me escogió. No sé si me entiende. Es que usted está, no importa. Dios ya me escogió. Y si Dios me escogió, lo que usted opine es lo que menos me interesa a mí. No sé si me está entendiendo. Por ejemplo, ya termino con esto. Cuando mi esposa a mí me dice, papi, es que te amo. Ay, hermano. Lo que el diablo diga de mí, lo que piensen de mí, esta me ama. Punto. Mire, solo con que ella me diga que, papi, qué lindo te ves, ya me hizo el día. ¿Estás de acuerdo? Dios desde arriba te dice, te sigo amando. Mire. Y el enemigo te dice, ama a Dios. El que está a tu lado, Dios te ama. Es más, dígale, mire, Dios te ama y yo también. Si es que no te haga, dígale. ¿Cuánto me entendieron? Terminamos. Solo quiero que entienda esto, pueblo del Señor. Usted es muy especial. Muy especial para Dios. Pero lo triste y la tristeza de Dios es ver que su pueblo cree más a la palabra del enemigo que al mismo Dios. Y eso es lo que usted tiene que aprender. Créale a Dios y nunca será avergonzado. Si alguien le dice que usted no vale, usted dígale, pues eso es lo que usted dice. Pero mi Cristo glorioso dice que sí valgo. ¿Cuánto me entendieron? Y es que no vales porque no tienes papeles. Lo que me sobra son papeles. Hello. La sangre de Cristo nos ha cubierto a todos, con o sin papeles. Con inglés, sin inglés, con español, con patuá, lo que sea, Dios nos ama. ¿De acuerdo? Dios nos ama. Si es que póngase de pie conmigo.